El letrero de neón del restaurante Sullivan's parpadeaba. Proyectaba un brillo enfermizo y amoratado sobre el suelo de linóleo agrietado. Nora estaba arrodillada allí. Su delantal de camarera estaba manchado de café derramado, y sus manos temblorosas se apretaban contra su pecho. Sobre ella se alzaba Silas Russo, el despiadado jefe del sindicato ruso. Un hombre cuyo solo nombre era una sentencia de muerte en esta ciudad. Ella no suplicó por su vida, ni hizo promesas vacías. En cambio, con una voz que temblaba como un cable a punto de romperse, susurró las palabras que desatarían una guerra en el Hampa. No fue una familia rival, jadeó. Las lágrimas abrían surcos en la suciedad de sus mejillas. Mi padre y mi hermano lo hicieron. Lo que el diablo de la ciudad hizo a continuación desafió todas las reglas brutales por las que se había regido. El aire dentro del restaurante Sullivan's olía a grasa quemada, a desinfectante barato de vainilla y a la desesperación de las 3 de la mañana. Nora estaba detrás del mostrador de formica, con un trapo húmedo en la mano. Limpiaba una mancha de café que llevaba allí desde la medianoche. Tenía 23 años, pero las pesadas ojeras y el tono amoratado de sus nudillos la hacían parecer una década mayor. Trabajar en el turno de noche en el rincón, olvidado de la ciudad, era una necesidad, no una elección. Era la única forma de mantener la electricidad en el ruinoso apartamento que compartía. Lo compartía con los fantasmas de sus errores y las deudas muy reales y peligrosas de su familia. La campana sobre la puerta de cristal sonó, cortando el zumbido de la nevera averiada. Nora no levantó la vista de inmediato. «Siéntese donde quiera», murmuró, arrojando el trapo al fregadero. «El café está recién hecho, pero la parrilla está apagada. No estoy aquí por la comida». La voz era grave, cargada de una autoridad silenciosa que heló el aire de la habitación al instante. Nora se quedó helada. Levantó la vista lentamente, con la respiración contenida en la garganta. El hombre que estaba junto a la puerta parecía una sombra que había decidido llevar un traje a medida. Era alto, de hombros anchos, con rasgos patricios afilados y ojos del color de un mar tormentoso. Silas Russo. Incluso una camarera de un restaurante de mala muerte conocía el rostro del hombre que controlaba los muelles, los políticos y las sombras de la ciudad. Detrás de él había 2 hombres enormes con abrigos oscuros. Sus posturas eran rígidas y sus ojos escaneaban el restaurante vacío como lobos acorralando a un ciervo herido. El corazón de Nora martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Estamos cerrados», consiguió decir, con una voz que delataba un ligero temblor. Silas no parpadeó. Caminó hacia el mostrador con una gracia depredadora. El cuero caro de sus zapatos no hacía ruido contra las baldosas baratas. Se deslizó en el taburete justo enfrente de ella. De cerca, el aura de peligro que irradiaba era sofocante. Olía a lluvia, a colonia cara y a un leve rastro metálico de pólvora. «Nora Hayes», dijo Silas. No era una pregunta. Dejó que su nombre rodara por su lengua como si lo estuviera saboreando, probando si tenía veneno. «Hija de Richard Hayes, hermana de Tommy». Nora apretó el borde del mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No sé dónde están», mintió, aunque el temblor de su voz la delataba por completo. «No los he visto en semanas. Si le deben dinero, yo no lo tengo». Silas inclinó ligeramente la cabeza y un rizo oscuro le cayó sobre la frente. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. Nora se estremeció, esperando un arma. En su lugar, sacó una fotografía brillante y la colocó boca abajo en el mostrador. La deslizó hacia ella con un solo dedo enguantado. «Hace 3 noches, un almacén en la 8ª Avenida fue reducido a cenizas», comenzó Silas. Su tono era terriblemente conversacional. «Dentro de ese almacén había un cargamento de productos farmacéuticos para mis clínicas. Y lo que es más importante, dentro de ese almacén estaba mi tío, Vincent». Silas hizo una pausa, apretando la mandíbula una fracción. No logró salir. Nora miró el reverso de la fotografía, con el estómago revuelto. Sabía lo que venía a continuación. Los susurros en el barrio habían sido frenéticos durante días.
La familia Russo había sido golpeada, y las calles sangraban mientras Silas cazaba a los culpables. La policía cree que fue un incendio eléctrico, continuó Silas, inclinándose más. Mis hombres saben que fue provocado. Y las cámaras de seguridad de una tienda porno al otro lado de la calle captaron un Chevrolet azul oxidado huyendo de la escena 2 minutos antes de la explosión. Un Chevrolet registrado a nombre de un tal Tommy Hayes. No, susurró Nora, mientras la sangre se le iba del rostro. No, Tommy es estúpido. Es un adicto. Pero no lo haría. No podría. Dale la vuelta a la foto, Nora, ordenó Silas en voz baja. Con dedos temblorosos, Nora extendió la mano y le dio la vuelta. No era una foto del incendio. Era un fotograma de una cámara de seguridad de baja calidad. Mostraba a su hermano Tommy riendo al volante de su coche. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba su padre, Richard. Sostenía un maletín metálico con el escudo de la familia Russo. El restaurante dio vueltas. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el sonido entrecortado de la propia respiración de Nora. Era una mujer muerta de pie. La mafia no creía en las coincidencias, y ciertamente no creía en perdonar el linaje de quienes se cruzaban en su camino. Te lo preguntaré una vez, y tu respuesta determinará si sales viva de este restaurante, dijo Silas. Su voz bajó a un susurro letal. ¿Quién los contrató? Nora miró a los ojos del diablo. No vio piedad allí, solo un vacío frío y calculado esperando para consumirla. Pensó en mentir, pensó en gritar pidiendo ayuda, pero ¿quién vendría? Los policías probablemente estaban en su nómina, y su familia, los hombres que la habían condenado, ya se habían ido. Una risa repentina y amarga escapó de sus labios. Sonó extraña y rota en el silencioso restaurante. Los ojos de Silas se entrecerraron al oírla. ¿Quién los contrató?, repitió Nora, con la voz quebrada. El miedo dio paso de repente a toda una vida de rabia reprimida y agotamiento agonizante. ¿Crees que algún jefe rival contrató a 2 yonkis de poca monta para acabar con el poderoso sindicato ruso? ¡Cuidado!, gruñó uno de los guardias detrás de Silas, dando un paso adelante. Silas levantó una mano, silenciando a su hombre sin apartar la vista de Nora. «Explícate». Las lágrimas finalmente rompieron las presas de sus pestañas, derramándose por sus pálidas mejillas. No hay ninguna familia rival. No hay ninguna gran conspiración, señor Russo. Lo hicieron por el dinero de ese maletín. Mi padre y mi hermano lo hicieron todo por su cuenta. ¿Y quieres saber la mejor parte? ¿Quieres saber la verdadera tragedia de la muerte de su tío? Nora se inclinó sobre el mostrador. El olor a miedo emanaba de ella. Sin embargo, su mirada estaba ferozmente clavada en la de Silas. Ni siquiera sabían qué era su almacén. Mi padre debía $60,000 a los hermanos Boyle por una deuda de juego. Los Boyle les dijeron que si no pagaban para el viernes, estarían muertos. Así que Richard y Tommy se drogaron, condujeron por el distrito industrial y eligieron el edificio menos vigilado que encontraron para robar. Golpearon a los guardias, cogieron lo que parecía valioso y lanzaron un cóctel Molotov al salir para cubrir sus huellas. Silas permaneció inmóvil. Ni un solo músculo de su rostro se movió, pero el aire a su alrededor parecía crepitar con una electricidad peligrosa. «Me estás diciendo», dijo lentamente, «que el arquitecto del asesinato de mi tío no fue que un jefe de cartel, sino un jugador degenerado y un yonki». «Sí», sollozó Nora. La lucha abandonó su cuerpo de golpe. Se desplomó contra el mostrador. Vinieron a mi apartamento después. Estaban aterrorizados cuando se dieron cuenta de lo que era el maletín. Hicieron las maletas. Se llevaron cada céntimo de mis ahorros. Dinero que había estado escondiendo durante 3 años para escapar de ellos. Y entonces se ahogó en un sollozo, cubriéndose la cara con las manos. «¿Y entonces qué?» «Nora», la instó Silas, con una voz extrañamente desprovista de su veneno anterior. «Entonces mi padre me dijo que me quedara aquí», susurró a través de sus dedos. «Me dijo que cuando los rusos vinieran a buscar tenía que hacerme la tonta. Me dejó aquí como cebo. Sabía que encontrarían la matrícula del coche. Sabía que vendrían a por mí.
Me dejó para que muriera, para que ellos pudieran ganar tiempo suficiente para cruzar la frontera. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el restaurante. Los dos guardias se movieron incómodos, intercambiando miradas perplejas. La narrativa del Hampa se basaba en el respeto, la represalia y la guerra calculada. La idea de que dos adictos patéticos hubieran asesinado accidentalmente a un patriarca de la mafia y luego sacrificado a su propia hija para cubrir su huida era patética. Era grotesca. Nora cerró los ojos, esperando la bala. Sabía cómo funcionaba esto. La sangre exigía sangre. Era una Hayes y pagaría el precio por los pecados de su padre. Solo hazlo, susurró, manteniendo los ojos cerrados. Por favor, que sea rápido. Estoy tan cansada. Oyó el deslizamiento de un taburete. Oyó el suave sonido de unos pasos que se acercaban. Se preparó, tensando el cuerpo para el dolor. En cambio, sintió el cuero áspero y cálido de un guante rozar suavemente una lágrima rebelde de su mejilla. Los ojos de Nora se abrieron de golpe. Silas Russo estaba de pie justo delante de ella, separado solo por el estrecho mostrador del restaurante. El frío vacío de sus ojos había cambiado, reemplazado por algo oscuro, intenso e insondable. Mis hombres reducirán este restaurante a cenizas, dijo Silas en voz baja, con la mirada fija en la de ella. Nora tragó saliva. De acuerdo. Y cuando la policía encuentre las cenizas, encontrarán los restos de una camarera que murió trágicamente en el incendio. A Nora se le cortó la respiración. No entendía por qué. Silas extendió la mano y su mano enguantada se cerró alrededor de la muñeca de ella. Su agarre era firme pero sorprendentemente suave. La atrajo ligeramente hacia adelante, obligándola a mirar directamente a sus ojos grises como la tormenta. Por primera vez se fijó en una tenue cicatriz que recorría su mandíbula, un testimonio de su propio pasado violento. Porque los hombres que mataron a mi tío son hombres muertos caminando, declaró Silas. Su voz era un zumbido bajo y vibrante que le provocó escalofríos. Pero la mujer que abandonaron, ella viene conmigo. ¿Qué? Jadeó Nora, intentando retirar la mano, pero su agarre era como el hierro. No, no lo entiendes. Soy una Hayes. Se supone que debes matarme. Soy el jefe de la familia Russo, murmuró Silas, con el rostro a centímetros del de ella. Yo dicto quién vive y quién muere. Tu padre y tu hermano te arrojaron a los lobos, Nora, pero olvidaron un detalle crucial. ¿Qué? Susurró ella, hipnotizada y aterrorizada por el poder en bruto que emanaba de él. Una sonrisa lenta y oscura se dibujó en los labios de Silas, una sonrisa que prometía tanto la salvación como la ruina absoluta. Yo soy el lobo, y protejo lo que es mío. Coge tu abrigo. Tenemos una cacería que planear. El viaje a la costa norte de Long Island fue una imagen borrosa de asfalto mojado por la lluvia y el sofocante olor a cuero caro. Nora estaba sentada, congelada, en la parte trasera del Mercedes Maybach S680 blindado. Su barato uniforme de camarera era un contraste crudo y humillante con el inmaculado interior azul medianoche. A su lado, Silas Russo era una estatua tallada en obsidiana. No había dicho una palabra desde que dio la orden de incendiar el restaurante Sullivan's. Cuando Nora miró hacia atrás por la ventanilla tintada, las llamas ya lamían el cielo. Consumían la única ancla que le quedaba en el mundo. Oficialmente, Nora Hayes estaba muerta. Su vida, reducida a cenizas y a un expediente abierto en una comisaría sobrecargada de trabajo. «Estás temblando», observó Silas. Su voz rompió el pesado silencio. Carecía del veneno que tenía en el restaurante, pero aún así era lo suficientemente autoritaria como para hacerla estremecerse. «Ya no existo», susurró. Miró sus manos amoratadas, que descansaban inertes en su regazo. «Mi padre me dio por muerta, y tú realmente me mataste». Silas giró la cabeza. Las luces de la calle que pasaban captaron los ángulos afilados de su rostro y la tenue cicatriz plateada en su mandíbula. «Te di una nueva oportunidad. En mi mundo, un fantasma tiene más poder que un cadáver.
Por la mañana los detectives encontrarán los registros dentales que mis hombres plantaron. Los hermanos Boyle creerán que sus cabos sueltos están atados, y Richard y Tommy creerán que su cobarde sacrificio tuvo éxito. Se inclinó, no para tocarla, sino para verter un poco de líquido ámbar de un decantador de cristal en un vaso pesado. Se lo ofreció. Bebe, necesitarás tu fuerza. Nora cogió el vaso. El licor le quemó la garganta, asentándose como un nudo cálido en su estómago vacío. Una hora más tarde, las enormes puertas de hierro forjado de la finca Russo se abrieron como las fauces de una bestia. La propiedad era una fortaleza disfrazada de mansión palaciega. Estaba rodeada por muros de piedra de 3 metros y patrullada por hombres que se movían con un propósito letal. Cuando el coche se detuvo bajo el gran pórtico, la mano derecha de Silas, un sicario aterradoramente estoico llamado Harrison Lockhart, abrió la puerta. «Señor, el perímetro está asegurado. Aún no hay conversaciones por radio sobre el restaurante», informó Harrison. Sus ojos se posaron brevemente en Nora con una mezcla de confusión e intenso cálculo. «Asegúrate de que la historia se mantenga, Harrison», ordenó Silas, saliendo al aire frío de la noche. Le tendió una mano enguantada a Nora. «Bienvenida a su purgatorio, señorita Hayes». Durante los siguientes 3 días, Nora vivió en un estado de animación suspendida. Estaba en una lujosa ala de invitados que parecía más una jaula dorada. La enorme escala de la riqueza de Silas era desorientadora. Le proporcionaron ropa que costaba más que las deudas de juego de su padre. Jerseys de cachemira, vestidos de seda, pantalones a medida de boutiques de la Quinta Avenida. Pero bajo el lujo, era muy consciente del guardia que estaba fuera de sus puertas de roble. En la cuarta noche, el silencio se rompió. Nora estaba sentada en la enorme biblioteca con paneles de caoba. Miraba fijamente una primera edición de El Conde de Montecristo cuando las puertas dobles se abrieron de golpe. Silas entró. La armadura a medida de su traje había desaparecido. La había sustituido por una sencilla camisa de vestir negra. Las mangas estaban remangadas, revelando antebrazos musculosos y tenues tatuajes irregulares. Tenía una mancha de sangre seca en los nudillos. «Levántate», ordenó. Nora se levantó al instante, con el corazón desbocado. «¿Qué ha pasado?» «Encontramos el Chevrolet azul oxidado», dijo Silas, caminando hacia un enorme escritorio antiguo y sirviéndose una bebida. Esta vez no le ofreció una. Estaba abandonado cerca de un desguace en Newark, limpiado con lejía. Pero mis hombres encontraron un teléfono desechable encajado bajo el asiento del copiloto, presumiblemente de Tommy. A Nora se le cortó la respiración. «¿Los encontraste?» «No», gruñó Silas, golpeando su vaso con la fuerza suficiente para hacer saltar a Nora. «Pero recuperamos los registros de llamadas. El último número que tu hermano idiota marcó antes del incendio del almacén no era una línea de pago al azar. Se rastreó hasta un club privado en Atlantic City, el Obsidian Room». Nora reconoció el nombre. La sangre se le fue del rostro. «Ese es el club de Mick Boyle, los hermanos Boyle». Silas acortó la distancia entre ellos. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre ella. El olor a cobre y violencia se aferraba a él. «Me dijiste que tu padre atacó mi almacén a ciegas, que simplemente eligió un edificio para pagar su deuda con los Boyle». «Eso es lo que me dijo», gritó Nora, retrocediendo hasta que su espalda chocó con las estanterías. «Lo juro, estaba aterrorizado. Dijo que fue al azar». Silas extendió la mano, golpeando la estantería a centímetros de su cabeza, enjaulándola. Sus ojos tormentosos se clavaron en los de ella, buscando la mentira. «Los Boyle son escoria de nivel medio. Se dedican a la usura y a las apuestas ilegales. No tienen agallas para atacar a la familia Russo. No a menos que alguien más grande les diera luz verde y los planos». La mente de Nora corría. Las piezas encajaban en una imagen aterradora. «No solo extorsionaron a mi padre», susurró, y la revelación la heló hasta los huesos. «Lo usaron como un arma cargada. Mick Boyle sabía que mi padre estaba desesperado. Le dio el objetivo. Usó a Richard y a Tommy para atacar a tu tío.
Así el sindicato ruso buscaría a dos fantasmas yonkis en lugar de a los verdaderos arquitectos. La mandíbula de Silas se tensó. Un asesinato desechable. Tendieron una trampa a mi familia para que cargara con la culpa de un golpe de la mafia, susurró Nora. Una furia repentina y desconocida se encendió en su pecho. Durante toda su vida, había sido una víctima de los vicios de su padre. Pero su familia había sido utilizada como peones en una guerra que ni siquiera sabían que existía, y a ella la habían dejado como daño colateral. Silas observó el cambio en sus ojos. Vio cómo el terror se fundía en una rabia fría y endurecida. Era la misma mirada que veía en su propio reflejo. «Quiero ir contigo», afirmó Nora, con una voz sorprendentemente firme. Silas soltó una risa áspera y oscura. «Esto no es una excursión, Nora. Voy al Obsidian Room y voy a arrancarle la piel de los huesos a Mick Ball hasta que me dé el nombre del hombre que mueve los hilos. Tú te quedarás aquí, donde estás a salvo». «Ellos conocían a mi padre», replicó Nora, dando un paso adelante. Cerró el pequeño espacio entre ellos, con la barbilla levantada en señal de desafío. «Conocen sus historias, sus pisos francos. Si Mick Ball intenta contarte mentiras sobre dónde huyeron Richard y Tommy, yo lo sabré. Me necesitas, Silas. Soy la única que sabe cómo funciona la patética mente de mi padre». Silas la miró fijamente. El aire entre ellos crepitaba, denso por una tensión peligrosa. No tenía nada que ver con la violencia inminente y todo que ver con el espíritu fiero e inquebrantable de la mujer que tenía delante. Ya no era solo una camarera. El fuego había consumido a la chica asustada, dejando atrás a Cero. «Si me retrasas», murmuró Silas, su mirada bajando brevemente a los labios de ella antes de volver a sus ojos, «te dejaré en el maletero». «Si te retraso», replicó Nora, «puedes dispararme tú mismo». Atlantic City a las 2 de la mañana era un páramo empapado de neón y sueños rotos. Pero el Obsidian Room era una fortaleza de exclusividad, escondida bajo un casino de lujo junto al paseo marítimo. Atendía a políticos, enlaces de carteles y degenerados de alto nivel. Nora atravesó la entrada cubierta de terciopelo, con el corazón como un tambor frenético contra sus costillas. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, con la espalda descubierta que Silas había ordenado fríamente a su personal que le proporcionara. Llevaba el pelo recogido, dejando al descubierto la elegante curva de su cuello. Parecía el juguete de un multimillonario, un camuflaje perfecto. Silas caminaba a su lado, con la mano apoyada posesivamente en la parte baja de su espalda. El contacto quemaba a través de la fina seda, un recordatorio constante y firme de la fuerza letal que la ataba a esta pesadilla. Detrás de ellos, Harrison Lockhart y otros 3 hombres fuertemente armados se movían como fantasmas por la abarrotada sala. «Mantén la vista baja. Sonríe si alguien te mira y no hables a menos que yo te lo diga», le susurró Silas al oído, con su aliento cálido contra la piel de ella. Pasaron junto a mesas de bacará y ruletas privadas hasta que llegaron a un reservado VIP, fuertemente vigilado en la parte de atrás. 2 enormes porteros se adelantaron, cruzando los brazos. «Partida privada, señor Russo», retumbó uno de los porteros. «Solo con invitación». Silas no se detuvo, ni siquiera levantó la mano. Harrison se adelantó y con un crujido nauseabundo que fue ahogado por la fuerte música de jazz, golpeó las costillas del portero con la culata de una pistola con silenciador, y luego le dio un golpe seco en la garganta. El segundo hombre metió la mano en su chaqueta, pero Silas fue más rápido. En un movimiento borroso, Silas tenía una cuchilla presionada contra la arteria carótida del hombre. «Dile a Mick que Silas Russo está aquí para cobrar una deuda», susurró Silas, con los ojos muertos. El hombre tragó saliva, asintiendo rápidamente. Silas lo empujó a un lado y abrió las puertas dobles de roble de una patada. La habitación estaba densa por el humo de los puros y el olor a bourbon caro. Mick Ball, un hombre corpulento con la cara congestionada y un Rolex de diamantes barato y llamativo, estaba sentado en una mesa de póker con otros 3 hombres. La risa murió al instante cuando Silas entró en la habitación. «¡Silas!»,
tartamudeó Mick, su rostro rubicundo volviéndose de un pálido tono gris. Se levantó de un salto, derribando su silla. No te esperábamos. ¿A qué debemos el honor? Despejen la sala, ordenó Silas. Los otros 3 hombres no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Echaron un vistazo al arma apuntada de Harrison y salieron corriendo por la puerta lateral. Mick se quedó solo, sudando profusamente bajo el tenue candelabro. Siéntate, Mick, dijo Silas, sacando una silla para Nora. Le hizo un gesto para que se sentara. Ella lo hizo manteniendo la espalda recta, con las manos temblando ligeramente en su regazo, fuera de la vista. Silas permaneció de pie, un depredador rodeando a un cerdo atrapado. Lo juro, Silas, sea cual sea el tributo de este mes, lo tenemos. Tuvimos una buena racha en las apuestas deportivas. No estoy aquí por dinero, interrumpió Silas suavemente. Metió la mano en su chaqueta y arrojó la fotografía brillante del Chevrolet azul oxidado sobre la mesa de póker. Estoy aquí por un incendio en la 8ª Avenida, el que mató a mi tío Vincent. Mick miró la foto y una gota de sudor le rodó por la sien. Leí sobre eso en los periódicos. Una tragedia, pero no sé qué tiene que ver este coche conmigo. El coche pertenece a Tommy Hayes, continuó Silas, bajando la voz una octava. Su padre, Richard, te debía $60,000. Sin embargo, milagrosamente, 2 días antes de que mi tío fuera incinerado, la deuda de Richard fue marcada como pagada en tus libros. ¿Cómo paga un jugador degenerado 60,000 de la noche a la mañana, Mick? Encontró un patrocinador, mintió Mick, con la voz quebrada. Yo no hago preguntas, Silas, solo cobro. Silas suspiró, un sonido de profunda decepción. Se movió tan rápido que Nora apenas se dio cuenta. Agarró a Mick por la parte de atrás del cuello, estrellando su cara contra la dura mesa de roble con un sonoro crujido. Mick gritó cuando su nariz se rompió, la sangre salpicando el fieltro verde. Silas sacó un cuchillo de caza de su cinturón y clavó la hoja en el dorso de la mano derecha de Mick, fijándola a la mesa. Nora jadeó, llevándose la mano a la boca, la bilis subiéndole por la garganta. La brutalidad era cruda y sin filtros. Intentémoslo de nuevo, susurró Silas, inclinándose para que sus labios estuvieran a centímetros de la oreja de Mick. Le diste a Richard Hayes los planos de mi almacén. Le dijiste que había dinero dentro. Le tendiste una trampa para que apretara el gatillo y así poder esconderte detrás del error de un yonki. ¿Quién te pagó para hacerlo, Mick? ¿Quién está comprando una guerra con los rusos? No lo sé, sollozó Mick, escupiendo sangre. Lo juro por Dios, no lo sé. Fue una entrega a ciegas. El dinero llegó en cuentas en el extranjero. Se comunicaban a través de una aplicación encriptada. Solo dijeron que encontrara a un idiota desechable para incendiar el edificio. Richard estaba desesperado por salvar a su hija, así que aceptó el trabajo. Nora se congeló. Las palabras resonaron en su mente, desesperado por salvar a su hija. Se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Silas le lanzó una mirada de advertencia, pero Nora lo ignoró. Rodeó la mesa, mirando al hombre sangrante y patético. ¿Qué has dicho?, exigió Nora, su voz temblando con un filo peligroso. Mick la miró, con los ojos desorbitados por el dolor y la confusión. ¿Quién demonios eres tú? Soy Nora Hayes, dijo, saliendo a la luz. El color que le quedaba a Mick desapareció. Estás muerta. El restaurante se quemó. La policía encontró... Contéstale, ordenó Silas, girando el cuchillo una fracción de pulgada. Mick chilló. ¡Los 60,000! Gritó Mick, sollozando abiertamente. Richard no los debía por el juego. Los pidió prestados hace 3 años para pagar a un policía corrupto que amenazaba con incriminarte a ti, Nora. Pidió el dinero prestado para mantenerte fuera de la cárcel por un atropello con fuga en el que ni siquiera sabías que estabas implicada. Los intereses se acumularon. Le dijimos que si no pagaba, te cogeríamos y te venderíamos a los sindicatos de Macao. La habitación dio vueltas. El suelo bajo los pies de Nora pareció ceder. La narrativa de toda su vida, el odio por su padre, el resentimiento, la creencia de que había sido abandonada como cebo, se hizo añicos en 1,000,000 de pedazos.
Su padre no la había abandonado para que muriera. Había incendiado un almacén de la mafia, enfurecido al hombre más peligroso de la ciudad y huido, todo para saldar una deuda que la mantenía con vida. La había dejado atrás porque pensaba que la deuda estaba saldada, creyendo que por fin estaba a salvo de los Boyle. Nunca se dio cuenta de que la había cambiado de un monstruo a otro aún peor. Lo hizo por mí, susurró Nora, las lágrimas finalmente derramándose por sus pestañas, arruinando su maquillaje. No huyó de mí, huyó para atraer la atención. Silas la observaba con una expresión indescifrable. Para un hombre que había construido un imperio sobre sangre y traición, el concepto de un padre sacrificándose por completo por su hija era un concepto extraño e impactante. El vacío en su pecho se apretó de una manera que no había sentido en una década. La aplicación encriptada, exigió Silas, volviendo su fría furia hacia Mick. ¿Quién era el contacto? Usaban un alias, jadeó Mick, con los ojos ligeramente en blanco por el dolor. Se hacían llamar el arquitecto, pero Richard sabía algo. Después del incendio, cuando se dio cuenta de a quién pertenecía el edificio, entró en pánico. Me dijo que iba a usar al verdadero culpable. Dijo que encontró una prueba en el almacén antes de que se quemara. ¿A dónde fue Richard?, preguntó Silas, con la voz mortalmente tranquila. ¿Montreal?, escupió Mick, con sangre burbujeando en sus labios. Tiene un viejo contacto contrabandista allí. Jean-Luc, es todo lo que sé. Lo juro. Silas miró a Mick durante un largo momento. Luego, con un movimiento fluido y despiadado, arrancó el cuchillo. Mick se desplomó en el suelo, agarrándose la mano destrozada. Si te vuelvo a ver en mi ciudad, Mick, no me detendré en tu mano, prometió Silas. Se volvió hacia Nora. Estaba pálida, temblando violentamente, mirando el charco de sangre en la mesa de póker. Silas extendió la mano, su mano ensangrentada y sin guante, envolviendo suavemente su brazo desnudo. Vamos a Montreal, dijo Silas en voz baja, sacándola de la habitación empapada de sangre. Mientras caminaban de vuelta a través de las cegadoras luces de neón del casino, Nora se dio cuenta de la aterradora verdad. El hombre que la sujetaba del brazo era un monstruo. Era un asesino. Pero al salir a la fría noche de Atlantic City, se dio cuenta de algo más. Era el único monstruo que podía ayudarla a salvar a su familia. El vuelo a Quebec a bordo del Gulfstream AER 650 privado de Silas fue un estudio de silencio sofocante. La adrenalina de Atlantic City se había agotado en las venas de Nora, dejando atrás un profundo dolor hasta los huesos. Se sentó envuelta en una pesada manta de cachemira, en un lujoso asiento de cuero crema, mirando por la ventana la negra extensión del cielo nocturno. Al otro lado de la cabina, Silas revisaba mapas tácticos en una tableta encriptada, con la mandíbula apretada en una línea rígida. Había cambiado su traje manchado de sangre por un jersey de cuello alto de carbón oscuro y un abrigo de lana a medida, pareciendo menos un matón callejero y más el director ejecutivo multimillonario de una empresa letal. «Deberías dormir», dijo Silas, sin levantar la vista de su pantalla. «Aterrizamos en 40 minutos. Montreal en diciembre es implacable y la gente que buscamos es peor». «No puedo dormir», respondió Nora, su voz apenas un susurro. «Cada vez que cierro los ojos, veo la mano de Mick Ball clavada en esa mesa, y luego pienso en mi padre». Se apretó la manta alrededor de los hombros. «Durante 3 años, lo miré con nada más que asco. Pensé que solo era un hombre débil ahogando su vida en whisky barato y partidas de póker. No sabía que se estaba ahogando por mí». Silas finalmente dejó la tableta. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se movió al asiento directamente frente a ella. La proximidad física de él era abrumadora. Una atracción gravitacional de peligro y masculinidad cruda y sin filtros. «En mi mundo», comenzó Silas, su voz sorprendentemente suave, «la lealtad generalmente se compra con sangre o dinero. El sacrificio incondicional es una debilidad. Tu padre hizo una jugada tonta y desesperada, pero fue una jugada hecha por amor». «Eso es raro, Nora. No dejes que la culpa de haberlo malinterpretado te consuma. Canalízala».
Nora se encontró con sus ojos grises como la tormenta. ¿Canalizarla en qué? Supervivencia, respondió Silas simplemente, porque quien quiera que sea el arquitecto sabe que tu padre se llevó algo de ese almacén y arrasarán la tierra para recuperarlo. Jean-Luc es un fantasma, pero los fantasmas dejan huellas en la nieve. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal al amparo de una cegadora tormenta de nieve. Harrison Locke tenía un Cadillac Escalade negro reforzado esperando en la pista. En cuestión de minutos, estaban navegando por las calles heladas y traicioneras hacia el borde industrial del puerto de Montreal. La tapadera de Jean-Luc era un almacén de importación y exportación en ruinas cerca de la orilla del río San Lorenzo. El viento aullaba desde el agua helada, mordiendo a través de la gruesa parca Canada Goose de Nora en el momento en que salió del vehículo. Silas se puso inmediatamente delante de ella, usando sus anchos hombros para bloquear la mayor parte del vendaval helado, con su mano apoyada firmemente en la parte baja de su espalda. Fue con un gesto posesivo y protector que hizo que el corazón de Nora diera un vuelco a pesar de la temperatura glacial. «Mantente cerca», murmuró Silas, sacando una elegante Sig Sauer P-226 negra mate de su pistolera de hombro. Harrison y otros dos sicarios se movieron para flanquearlos, sus botas crujiendo suavemente en la nieve fresca. La enorme puerta de metal corrugado del almacén estaba bajada, pero una entrada lateral más pequeña estaba ligeramente entreabierta. El candado había sido cortado con cizallas. Los ojos de Silas se oscurecieron. Llegamos tarde. Abrió la puerta de una patada, liderando el camino hacia el espacio cavernoso y tenuemente iluminado. El olor a pescado crudo, combustible diésel y algo metálico, sangre, golpeó las fosas nasales de Nora. Las cajas de envío estaban apiladas en lo alto, creando un laberinto de sombras. «Sepárense, con silenciadores», ordenó Silas a sus hombres. Tiró de Nora detrás de una pila de palés de madera, manteniendo su cuerpo posicionado entre ella y la sala abierta. Un gemido ahogado resonó desde la esquina más lejana del almacén. Silas se movió con un silencio letal, arrastrando a Nora con él. En un espacio despejado cerca de una carretilla elevadora oxidada, encontraron a Jean-Luc. El contrabandista franco-canadiense estaba atado a una silla de acero, su cara una pulpa hinchada y ensangrentada. Dos hombres con equipo táctico negro estaban de pie sobre él. Uno sostenía un par de alicates pesados. El otro apuntaba un rifle de asalto a la cabeza de Jean-Luc. No eran matones callejeros de los Boyle. Estos hombres eran profesionales, limpiadores. ¿Dónde llevó Richard Hayes el libro de contabilidad?, exigió el hombre de los alicates en un inglés con fuerte acento, golpeando a Jean-Luc en la mandíbula. Antes de que el contrabandista pudiera escupir una respuesta, Silas salió de las sombras. «No te lo va a decir», dijo Silas, su voz resonando fríamente por el almacén. Los dos limpiadores se dieron la vuelta, levantando sus armas, pero Silas y Harrison fueron más rápidos. Dos disparos ahogados cortaron el aire. El hombre del rifle cayó al instante, con un agujero limpio entre los ojos. El segundo logró disparar una ráfaga salvaje que destrozó las cajas de madera sobre la cabeza de Nora, antes de que Silas le metiera dos balas en el pecho. El silencio que siguió fue ensordecedor, salvo por el tintineo de los casquillos gastados en el suelo de hormigón. Nora jadeó en busca de aire, sus manos temblando mientras se limpiaba las astillas de madera de su abrigo. Silas se volvió inmediatamente hacia ella, sus manos agarrando sus hombros, sus ojos buscándola en busca de heridas. «¿Estás herida?», exigió, su voz tensa con una emoción que rozaba el pánico. «No», respiró Nora mirando los cuerpos. «Estoy bien». Silas soltó un suspiro áspero, sus pulgares rozando brevemente sus mejillas antes de volver su atención al contrabandista sangrante. Se acercó a Jean-Luc y sacó un cuchillo de combate de su bota, cortando las gruesas bridas que ataban las muñecas del hombre. Jean-Luc se desplomó hacia adelante, tosiendo violentamente. «Ruso», jadeó mirando hacia arriba a través de un ojo hinchado. «No les dije nada, lo juro por la tumba de mi madre».
Sé que no lo hiciste, Jean-Luc, dijo Silas, su tono autoritario, pero desprovisto de su crueldad habitual. ¿Dónde está Richard? Una vieja cabaña de caza, jadeó el contrabandista, agarrándose las costillas magulladas. Montañas Laurentianas, cerca de Mont Tremblant. Vino a verme hace 2 días, aterrorizado. Dijo que robó un libro del almacén de tu tío antes de incendiarlo, un libro de contabilidad negro. Silas se congeló, los músculos de su espalda se tensaron bajo su abrigo. ¿Un libro de contabilidad negro? Sí, asintió Jean-Luc débilmente. Dijo que tenía nombres, cuentas bancarias en Zúrich, pagos. No sabía lo que significaba, pero sabía que era su única base para seguir con vida. Estos hombres aparecieron hace 1 hora. Son un equipo de asalto. Ya enviaron una segunda unidad montaña arriba. Silas se volvió hacia Harrison, sus ojos ardiendo con una furia aterradora y absoluta. Prepara los coches, ahora. Mientras salían corriendo del almacén, Nora agarró el brazo de Silas. ¿Qué es el libro de contabilidad negro, Silas? ¿Por qué tienes esa cara? Silas la miró, la tormenta en sus ojos rugiendo. Mi tío Vincent era de la vieja escuela. No confiaba en los servicios digitales. Guardaba los secretos más profundos del sindicato, nuestros sobornos de más alto nivel, nuestras cuentas en el extranjero, nuestros topos en el gobierno federal, en un libro de contabilidad físico escrito a mano. Si el arquitecto contrató a tu padre para quemar el almacén, no fue solo para matar a mi tío, fue para destruir el libro de contabilidad. Se dio cuenta Nora, el horror apoderándose de ella. Exacto, dijo Silas, tirando de ella hacia el todoterreno que esperaba. Pero tu padre, en su desesperada codicia, lo robó antes de encender la cerilla. Accidentalmente salvó lo mismo que el arquitecto quería enterrar, y quienquiera que sea el arquitecto, está aterrorizado de lo que está escrito en esas páginas. El viaje hacia las montañas laurentianas fue un ascenso traicionero a alta velocidad a través de condiciones de visibilidad nula. Los neumáticos de nieve del Escalade luchaban por agarrarse en las sinuosas carreteras sin despejar. Nora estaba sentada tensamente en la parte de atrás, con el corazón en la garganta. Cada minuto que pasaba era un minuto que los asesinos tenían para llegar a su padre y a su hermano. Silas se sentó a su lado, cargando cargadores nuevos para su pistola y un compacto Heckler y Koch MP5. El aire en el coche estaba cargado de adrenalina y violencia inminente. Cuando lleguemos, no salgas del vehículo, ordenó Silas, introduciendo un cargador en el subfusil con un clic seco. Harrison se quedará contigo. Las puertas se cierran por dentro. El cristal es a prueba de balas contra cualquier cosa que no sea un calibre 50. No, dijo Nora, su voz temblorosa pero resuelta. Son mi familia, Silas. Si ven a hombres armados corriendo hacia la cabaña, Tommy entrará en pánico y hará alguna estupidez. Necesitan ver mi cara. Es una zona de combate, Nora. Espetó Silas, sus instintos protectores luchando con su fría lógica. Estos hombres son mercenarios de élite. No puedo protegerte si corres hacia el fuego cruzado. No tienes que protegerme, replicó ella, sus ojos fijos en los de él. Solo tienes que dejarme hacer mi parte. Mi padre tiene el libro de contabilidad. Si lo quieres, me necesitas para convencerlo. Él cree que lo quieres muerto por el incendio. No se lo entregará al sindicato ruso. Silas la miró fijamente. La luz fiera e inquebrantable en sus ojos era embriagadora. Era una camarera de un restaurante en ruinas, pero poseía una fuerza que rivalizaba con la de los hombres más duros de su organización. Extendió la mano, su mano enguantada ahuecando la parte posterior de su cuello, acercando su frente a la de él. Si mueres hoy, susurró Silas, su aliento cálido contra su piel helada. Quemaré este país entero hasta los cimientos. ¿Me entiendes? Entonces manténme con vida, susurró ella de vuelta. El todoterreno se detuvo bruscamente al pie de un empinado camino cubierto de nieve. A través de los densos pinos, la silueta de una rústica cabaña de troncos apenas era visible contra la blancura. 3 vehículos aparcados a mitad de camino,
informó Harrison desde el asiento delantero, mirando a través de unos prismáticos térmicos. Los motores todavía están calientes. El equipo de asalto ya está aquí. Muévanse, ordenó Silas. Salieron del todoterreno a la nieve hasta las rodillas. Silas mantuvo a Nora directamente detrás de él, su alta figura protegiéndola mientras avanzaban a través del viento helado. El sonido de gritos ahogados bajó de la montaña, seguido instantáneamente por el agudo y aterrador estruendo de los disparos. «¡Tommy!», gritó Nora, abandonando la precaución y lanzándose hacia adelante. Silas la agarró por el cuello de su abrigo, tirándola hacia abajo detrás de un enorme montón de nieve, justo cuando una ráfaga de balas destrozaba las ramas de pino sobre sus cabezas. «¡Fuego de supresión!», rugió Silas a Harrison y sus hombres. Los sicarios de Russo abrieron fuego, lanzando una implacable andanada de disparos hacia el porche delantero de la cabaña. Al amparo del ruido ensordecedor, Silas arrastró a Nora por el terraplén nevado, flanqueando la cabaña desde el este. A través de la ventana delantera destrozada, Nora pudo ver la caótica escena en el interior. Dos mercenarios estaban atrapados detrás de una pesada mesa de comedor de roble. En lo alto de una estrecha escalera de madera, Tommy disparaba salvajemente un rifle de caza, gritando de terror. Detrás de él, acurrucado en las sombras del rellano, estaba su padre, Richard, aferrando un grueso libro encuadernado en cuero a su pecho. «Tienen la posición elevada, pero están superados en armas», evaluó fríamente Silas, apoyándose en la pared exterior de troncos. Sacó una granada aturdidora de su chaleco táctico. «Tápate los oídos y cierra los ojos». Quitó el pasador y la lanzó a través de la ventana rota. ¡Bang! El destello cegador y la onda de choque conmocionaron la cabaña. Silas se movió con una velocidad aterradora, saltando a través del marco de la ventana antes de que el humo comenzara a disiparse. Ejecutó a los dos mercenarios desorientados con una precisión escalofriante. 2 disparos al pecho, 1 a la cabeza para cada uno. La cabaña quedó en un silencio sepulcral, salvo por el zumbido en los oídos de Nora y la hiperventilación de pánico de Tommy en las escaleras. Nora se arrastró a través de la ventana detrás de Silas, ignorando los cristales afilados que rasgaban sus vaqueros. «Papá, Tommy, soy yo». En lo alto de las escaleras, Richard Hayes se congeló. Estaba pálido, demacrado, y parecía haber envejecido 20 años en una semana. Miró a Nora como si estuviera viendo a un fantasma. «Nora, oh, Dios mío, Nora, ¿cómo?» «Suelta el rifle, Tommy», ordenó Silas, su arma todavía levantada y apuntando directamente al pecho de su hermano. «Hazlo ahora, o pintaré las paredes contigo». Tommy sollozó, dejando caer el rifle de caza, que resonó al caer por las escaleras de madera. Nora corrió hasta el pie de los escalones. «Papá, está bien. Silas no te va a matar, pero tienes que darle el libro». Richard apretó el libro de contabilidad negro con más fuerza, sus ojos moviéndose salvajemente entre su hija y el jefe de la mafia. «Es un ruso, Nora. No lo entiendes. Lo leí. Leí el libro. Sé quién nos contrató para quemar el almacén». Silas dio un paso adelante, bajando su arma solo 1 centímetro, sus ojos fijos en Richard. «¿Quién es el arquitecto, Richard? Dame el nombre y tu deuda queda saldada. Tu familia se va libre. Tienes mi palabra como jefe de la familia». Richard tragó saliva, sus manos temblando violentamente. Descendió lentamente las escaleras, aferrando el libro como un escudo. No se lo entregó a Silas, se lo entregó a Nora. «No fue una familia rival», balbuceó Richard, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Los pagos por el incendio, el golpe a tu tío, el dinero provenía de una cuenta registrada a nombre de una empresa fantasma, pero la firma autorizante, el nombre secundario en la cuenta». Nora abrió la pesada cubierta de cuero. Las páginas estaban llenas de meticulosos códigos escritos a mano y registros financieros, pero metido en la contraportada había un manifiesto bancario impreso que Richard claramente había cotejado. Nora leyó el nombre al final de la página y su sangre se heló. Miró a Silas, su corazón rompiéndose por el monstruo que la había salvado.
—¡Silas! —susurró Nora, su voz quebrada. La firma es de Lorenzo Russo. Silas se quedó perfectamente quieto, el color desapareciendo de su rostro. El aire en la cabaña pareció bajar 10 grados. Lorenzo Russo, su hermano menor, su propia carne y sangre. El arquitecto no era un enemigo externo, era un golpe de estado desde dentro de su propia casa. Su hermano había orquestado el asesinato de su tío y había incriminado a un jugador degenerado, todo para tomar el control del sindicato. Antes de que Silas pudiera hablar, antes de que la devastadora traición pudiera registrarse por completo en sus ojos, la pesada puerta principal de madera de la cabaña fue arrancada de sus goznes de una patada. De pie en el umbral, enmarcado por la cegadora tormenta de nieve, estaba el propio Lorenzo Russo, flanqueado por 6 hombres fuertemente armados. Lorenzo sonrió, una fría curva reptiliana de sus labios que se parecía aterradoramente a la de Silas. «Hola, hermano», dijo Lorenzo suavemente, levantando una pistola plateada personalizada. «Veo que encontraste nuestros pequeños cabos sueltos». El viento cortante aullaba a través de la puerta principal destrozada de la cabaña, azotando la nieve sobre el suelo manchado de sangre. Lorenzo Russo estaba allí, una visión de cachemira a medida e intención letal, mirando a su hermano mayor con una mezcla de lástima y triunfo. Detrás de él, 6 hombres equipados con pesado equipo táctico se desplegaron, sus rifles de asalto levantados y apuntando a Silas, Harrison y la temblorosa familia Hayes en las escaleras. Nora dejó de respirar. Apretó el libro de contabilidad negro contra su pecho, con los nudillos blancos. «El tío Vincent era un dinosaurio, Silas», dijo Lorenzo con voz arrastrada, pasando por encima del cadáver de uno de sus propios mercenarios sin una segunda mirada. Estaba acumulando la riqueza de la familia en esos arcaicos libros de contabilidad físicos, negándose a digitalizar, negándose a modernizar. Más de 400 millones de dólares encerrados en las bóvedas de Pictet y Tai en Ginebra, y el viejo no me dejaba tocar ni un centavo para la expansión en el extranjero. Silas no levantó su arma. Se quedó perfectamente quieto, un aterrador monumento de violencia contenida. Así que contrataste a un adicto desesperado para quemarlo vivo. Usaste a un jugador degenerado para encender la cerilla, asumiendo que pasaría el próximo año cazando fantasmas en los barrios bajos, mientras tú asumías silenciosamente el control de las cuentas. Era la narrativa perfecta, sonrió Lorenzo, sus ojos brillando con un orgullo maníaco. Un trágico accidente, la poderosa familia Russo derribada por el puro e impredecible caos de los yonkis callejeros. Nadie sospecharía jamás un golpe de Estado, y habría funcionado de maravilla si Richard no hubiera sido tan codicioso, si no hubiera cogido el libro del escritorio antes de lanzar el molotov. Lorenzo dirigió su fría mirada reptiliana hacia Nora y su padre. He gastado $2 millones rastreando a esta patética excusa de familia. Y ahora puedo atar todos mis cabos sueltos en un pequeño y bonito lazo congelado. Estás olvidando un detalle, hermanito, dijo Silas, su voz bajando a un registro bajo y vibrante que cortó el sonido de la aullante ventisca. Lorenzo se burló, levantando su pistola plateada y apuntando directamente al pecho de Silas. ¿Y cuál es? Soy el jefe de esta familia, susurró Silas, y nunca camino hacia un punto ciego. Antes de que Lorenzo pudiera registrar las palabras, el rugido ensordecedor de un pesado motor diésel rompió la noche. La pared detrás de Lorenzo explotó hacia adentro en una lluvia de troncos astillados y paneles de yeso cuando un camión quitanieves reforzado embistió directamente el costado de la cabaña. El colapso estructural fue instantáneo. 3 de los hombres de Lorenzo fueron aplastados al instante bajo la madera que caía. El suelo se combó, haciendo que Lorenzo tropezara hacia atrás en la nieve. Silas no dudó. En el caos cegador de polvo, nieve y madera crujiente, se movió como un depredador. Desatado. Levantó su MP5 y disparó una ráfaga controlada y amplia contra los mercenarios restantes. Harrison estaba a su lado, su arma ladrando en un ritmo mortal,
derribando las amenazas antes de que pudieran reorientar su puntería. ¡Al suelo!, gritó Nora a su padre y a su hermano, derribándolos al suelo de madera del rellano mientras las balas perdidas atravesaban los paneles de yeso sobre sus cabezas. El tiroteo duró menos de 10 segundos, pero la devastación fue absoluta cuando el eco de los disparos finalmente se desvaneció. El único sonido que quedó fue el violento silbido del viento a través de la cabaña destruida. Silas dejó caer su subfusil vacío y sacó su pesada Sig Sauer. Salió por la pared en ruinas y se adentró en la furiosa ventisca. Nora se arrastró hasta el borde del suelo irregular, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas mientras miraba hacia la oscuridad. Lorenzo estaba de rodillas en la nieve profunda, tosiendo sangre. Su brazo izquierdo colgaba inútilmente a su lado, destrozado por una bala. Levantó la vista, su fachada arrogante finalmente desmoronándose en un terror animal crudo mientras Silas se cernía sobre él. La tormenta los tragó, convirtiéndolos en dos siluetas oscuras contra el blanco segador. «¡Silas! ¡Hermano, espera!», balbuceó Lorenzo, levantando su mano derecha. «Somos sangre. No puedes matar a tu propia sangre. La comisión no lo permitirá. Podemos compartir las cuentas de Pictet. Podemos...». «Renunciaste a tu sangre la noche que quemaste al tío Vincent», interrumpió Silas, su tono desprovisto de toda emoción. Era la voz de un juez dictando una sentencia. Silas levantó la pistola, apuntando precisamente entre los ojos de su hermano. No hubo vacilación ni pausa cinematográfica, solo la ejecución brutal y eficiente de la ley más alta del hampa. Crack. Lorenzo se desplomó hacia atrás en la nieve, sin vida. El silencio que siguió fue pesado, absoluto y final. Silas se quedó de pie sobre el cuerpo durante un largo momento, la cicatriz plateada en su mandíbula, iluminada por la pálida luz de la luna que se abría paso entre las nubes. Bajó su arma y se dio la vuelta lentamente. Volviendo a entrar en la cabaña en ruinas, miró hacia el rellano. Richard y Tommy estaban acurrucados juntos, llorando en silencio en las sombras. Pero Nora estaba de pie. Estaba cubierta de polvo, sus manos raspadas y ensangrentadas, todavía aferrando el libro de contabilidad negro. Se encontró con los ojos tormentosos de Silas. Y en esa mirada, un entendimiento tácito pasó entre ellos. La camarera que había temblado en el restaurante Sullivan's había desaparecido. Había visto imperios desmoronarse y sangre derramarse, y había sobrevivido. «Harrison», ordenó Silas, sin romper nunca el contacto visual con Nora, «lleva a Richard y a Tommy al aeródromo. Dales nuevos pasaportes, nuevos nombres y suficiente dinero para desaparecer en Sudamérica. Si alguna vez regresan a los Estados Unidos, los enterraré yo mismo». Richard sollozó, asintiendo frenéticamente. Miró a su hija, una última y agonizante súplica de perdón en sus ojos. «Nora, ven con nosotros, por favor». Nora miró a su padre, sintió una profunda tristeza, un pesado duelo por la infancia que nunca tuvo y la familia que finalmente estaba dejando ir. La había amado a su manera retorcida y rota, pero su amor era un veneno que ya no podía beber. «No, papá», dijo Nora suavemente, su voz firme y clara. «Mi vida en las cenizas ha terminado». Bajó por la escalera destrozada, pasando por encima de los escombros, y se detuvo frente a Silas. Le tendió el libro de contabilidad negro. Silas miró el libro y luego a ella. No lo tomó. En cambio, extendió la mano, sus manos cálidas y ásperas enmarcando suavemente su rostro. Se inclinó, presionando su frente contra la de ella. Olía a pólvora, a aire invernal y a poder absoluto. «Tienes las llaves del reino, Nora», murmuró Silas, su pulgar rozando una mancha de suciedad de su mejilla. «¿Estás segura de que quieres quedarte en la oscuridad?» Nora dejó caer el libro de contabilidad sobre la mesa intacta más cercana. Extendió la mano, sus manos enredándose en el cuello de su abrigo, atrayéndolo más cerca. «No quiero la oscuridad, Silas», susurró, sus labios rozando los de él. «Quiero la corona». El hampa nunca duerme de verdad, pero sí se inclina ante la nueva realeza.
En los meses que siguieron a la masacre en las montañas laurentianas, el sindicato ruso sufrió una reestructuración despiadada y sangrienta. Silas purgó a los leales restantes de su hermano traidor, asegurando su dominio absoluto sobre las sombras de la ciudad y los miles de millones escondidos en Ginebra. Pero la mayor sorpresa para las familias de la comisión no fue el reinado indiscutible de Silas, fue la mujer que estaba a su lado. Nora Hayes, el fantasma de un restaurante quemado, cambió su delantal manchado por seda a medida y autoridad letal. Ya no era una moneda de cambio, era la arquitecta de su propio destino, igualando el intelecto despiadado de Silas movimiento por movimiento. Juntos, gobernaron un imperio construido sobre las cenizas de la traición, demostrando que el arma más peligrosa en una guerra de la mafia no es la pistola, es la mujer que se niega a morir.